reflexiones. Y vamos ahora a rogarle a la maestra Aide Macedo que haga uso de la palabra. Ella es magistrada, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la misma universidad, específicamente de especialidad en Derecho Constitucional y maestría. Asimismo cuenta con estudios de posgrado en el extranjero de Derecho Constitucional y Ciencia Política, Derecho Administrativo, así como Derechos Humanos, realizados respectivamente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense, todos ellos en España. Cuenta con diversos estudios en materia electoral, reglamentación jurídica, ética, policial, entre otras materias, que cursó en diversas instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, así como en distintos órganos judiciales del país. Ha impartido diversos cursos y diplomados en los institutos y tribunales electorales de las distintas entidades federativas del país y ha colaborado en diversos artículos publicados por instituciones académicas y editoriales. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria instructora, coordinadora de secretarios de Estudio y Cuenta de la presidencia de este tribunal y secretaria técnica de la Secretaría General de Acuerdos en los 10 años que elaboró para dicho órgano jurisdiccional. También se desempeñó en el cargo homologado a subdirectora de quejas en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral Federal. En el sector privado ha sido abogada consultora en el área electoral. Actualmente imparte cátedra de Derecho Electoral en la UNAM. En enero de 2011 fue designada magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenida, maestra Macedo, y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ante todo agradezco al comité organizador de este foro su invitación para hacer algunas reflexiones sobre el tema de las candidaturas independientes y felicito por supuesto muy particularmente a la doctora María Patricia Curzanz Villalobos, a la magistrada María del Carmen Carreón Castro y al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva por la iniciativa en su organización y realización. Asimismo, me da mucho gusto compartir esta mesa y saludo con gran afecto a la maestra Alma Clarisa Rico, al diputado Federico Dorin, al licenciado Gerardo Ocampo Díaz González y por supuesto al diputado Cuauhtémoc Velasco. Y también, claro, por supuesto, a todos los que nos acompañan, a todas y a todos los que nos acompañan en esta mesa. Iniciaré señalando en realidad o repasando lo que sabemos que son las candidaturas independientes, que deben entenderse como el reconocimiento en nuestro orden jurídico de que los ciudadanos puedan registrarse individualmente como candidatos a cargos de elección popular y por lo tanto contender y acceder al mismo sin apoyo de partido político alguno. Esto es, la independencia de dichos candidatos se entiende, por tanto, referida a los partidos, que ustedes saben, antes de la reforma constitucional de 2012, ostentaban en exclusiva la potestad de ese registro de candidatos y a fijar la línea ideológica y de acción gubernativa del partido en el seno de su representación en el ejercicio del poder público. En esta lógica, el término candidatos independientes tiene que ver con lo que está fuera de las estructuras y de la organización partidaria, por lo que si la oferta política anteriormente solo la presentaban estas asociaciones, ahora existe la posibilidad de una alternativa distinta a estas, presentadas por la ciudadanía de manera directa. Pero cabe hacer la siguiente reflexión. Esta independencia, si bien es cierto, se refiere en principio a los partidos políticos, debemos considerar que para un verdadero desarrollo democrático de nuestro país tiene que estar garantizada también una independencia total e integral. ¿A qué me refiero con esto? Independencia de intereses económicos, independencia de factores externos e incluso estas candidaturas, por supuesto, deben estar ajenas a influencias no lícitas, que son
las que en un momento determinado podrían afectar el espíritu de representación política ciudadana que implican las candidaturas independientes. Por lo que en ese sentido creo que las autoridades legislativas, al prever normativamente los requisitos de registro y en general los requisitos para el ejercicio de este derecho político electoral a ser electo a cargos públicos, deben de asegurar las medidas que dejen a salvo esta independencia más de fondo, es decir, no a candidaturas de gremio. Por otra parte, me gustaría acotar la diferencia mínima si quieren, pero sí me gustaría acotarla, entre candidaturas independientes y candidaturas ciudadanas, porque no necesariamente se identifican los conceptos, ya que mientras todas las candidaturas independientes son ciudadanas, no todas las candidaturas ciudadanas son independientes. ¿A qué me refiero con esto? Las candidaturas ciudadanas entrañan un concepto más amplio y más general, puesto que aluden a aquellas que podrían ser impulsadas e incluso registradas por algún partido político, pero que la persona postulada no sea integrante del respectivo partido político. De suerte que si bien pueden coincidir que una candidatura ciudadana sea independiente porque se presente sin registro de partido político alguno, ello no necesariamente será así en todos los casos. Otra cuestión que quiero dejar sobre la mesa es la reflexión si dentro del concepto de candidatura independiente o de candidato independiente puede quedar comprendido el registro que obtenga una persona en su aspiración a un cargo público sin apoyo de algún partido político, pero con militancia acreditada en alguno de ellos. Es frecuente, ustedes lo saben, es frecuente saber de casos en los que ciertos personajes relevantes del ámbito político no tienen una candidatura en su partido derivado de que no triunfan en las contiendas internas, en las contiendas al interior de este. Y entonces, ante la exigencia legal de que los partidos anteriormente a la reforma del 2012 tenían la exclusiva de registro, emigran a otro partido que les ofrece e incluso les asegura tal registro. Ahora, si se volviera a presentar otro caso como estos, en vez de voltear ese personaje a otra organización política, podría solicitar su registro como candidato independiente. Es decir, estaríamos hablando en esta hipótesis genuinamente de un candidato independiente. Desde mi particular punto de vista, estimo que no, pues la figura de candidato independiente no debe utilizarse, creo yo, como simple mecanismo para solventar aspiraciones personales de revanchismo político. Pienso que las candidaturas independientes han de verse como un medio para fortalecer la calidad democrática de nuestro país, con base en propuestas responsables y serias que denoten una diferencia ideológica real y efectiva de la línea de pensamiento que sostienen los documentos básicos de los partidos políticos, lo cual puede resultar cuestionable desde mi perspectiva en quienes han decidido afiliarse a algún partido político y cuando advierten que las determinaciones de este partido no les benefició, renuncian al mismo o aún sin hacerlo optan por su registro como candidato independiente. En fin, este interesante tema, entre otros más, el tema de las candidaturas independientes es tan vasto, será uno de los que deberá ocuparse de regular la legislación que reglamente este derecho político electoral. En otro orden de ideas, quiero comentarles que más allá de la reforma constitucional al artículo 35, publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2012,
Las candidaturas no partidistas han estado presentes en el orden jurídico mexicano más de lo que podríamos suponer o pensar, aunque esto, por supuesto, no ha sido libre de tropiezos y vaivenes. Y con esto, por supuesto, no quiero restarle ningún mérito a la reforma constitucional de agosto de 2012. Al contrario, darle su justa dimensión, pues sin duda era necesaria la precisión en nuestra ley fundamental de que el ejercicio del derecho a ocupar un cargo público de elección popular podría hacerse al margen de los partidos políticos. Lo que en realidad quiero destacar es que el monopolio de los partidos políticos en cuanto al registro de candidatos siempre ha existido a nivel legal, que no constitucional, lo que permitió la presencia de interesantes experiencias en los estados, no a nivel federal, y ahorita les voy a decir por qué. Es en la Ley Electoral Federal de 1946 promulgada bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho cuando por primera vez se restringe el acceso a los cargos públicos de candidatos independientes y solo se permite el registro a propuesta de los partidos políticos. Esta exclusividad se reiteró firmemente en las leyes electorales federales que se sucedieron a lo largo del periodo 1946-2002. En la Constitución Federal, lo señalo enfáticamente, no existía precepto que prohibiera categóricamente las candidaturas independientes. El artículo 41 solo refería y refiere aún que los partidos políticos tienen como fin, entre otros, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, con lo cual, ustedes ven, no se proscribían las candidaturas independientes. Aunque, claro, el problema y el tema estaba en que toda la regulación, tanto constitucional como legal, estaba orientada evidentemente solo hacia un esquema de partidos. Por lo que cuando se controvirtió ante la justicia electoral la negativa del registro independiente de candidaturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral en términos del artículo 99 de la Constitución, emitió criterios siempre muy congruentes que suelen resumirse en este rubro. Candidaturas independientes. No se necesita que estén expresamente prohibidas para negar su registro. En este criterio se consideraba que el derecho constitucional de los ciudadanos de ser votados para todos los cargos de elección popular no podía interpretarse como derecho de candidaturas ciudadanas porque el legislador ordinario necesariamente debía contemplarlas al regular las calidades, circunstancias, requisitos y condiciones que los ciudadanos debían satisfacer para ejercer el derecho político electoral a ser votado. Ello, decía el tribunal, si bien en el artículo 41 de la Constitución no se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular, sí se advertía un régimen electoral basado fundamentalmente en un sistema de partidos que, si bien no proscribía las candidaturas independientes, pues tampoco las establecía. Incluso, debo recordarles que cuando el tema escaló y llegó a instancias internacionales, específicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso Castañeda-Gutmann, esta Corte Interamericana determinó que la negativa del registro de candidatura independiente solicitada por esta persona no resultaba violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo el argumento de que los sistemas electorales que incluyen candidaturas independientes, así como los construidos
sobre la base exclusiva de partidos políticos son compatibles con la Convención y por lo tanto la decisión de cuál sistema escoger está en la definición política que cada Estado haga de acuerdo con su Constitución. O sea, que ni nos dijo sí, que ni nos dijo no. Como ven, lo anterior resulta sumamente ejemplificativo de la experiencia acontecida a nivel federal. Ahora bien, el hecho de que la Constitución Federal no prohibiera en forma explícita las candidaturas independientes también generó pues buenas noticias, limitadas pero buenas, porque en los estados se abrió la posibilidad de establecer para su régimen interno este tipo de candidaturas. Tal fue el caso de Sonora en 2005 y de Yucatán en 2006. Así las cosas, si bien parecía que de los estados vendría una corriente favorable a la generalización de la figura en el resto del país, desafortunadamente, la reforma constitucional de 2007 frenó abruptamente esta posible intención. En el artículo 116 de esa reforma se previó la obligatoriedad de que las constituciones y leyes locales establecieran que los partidos políticos hubieran reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos, con lo cual se cerró el camino a las candidaturas independientes en las entidades federativas. La reforma constitucional de 2012 dio un giro diametral en el tema que nos ocupa, siendo la culminación esta reforma de un dilatado proceso que arrancó con la presentación de una iniciativa en diciembre del 2009. Esta modificación a la Constitución, publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, reformó el artículo 35, fracción 2, para introducir en el máximo nivel normativo el ejercicio del derecho a ser electo a través de las candidaturas independientes para, como se indicó en la exposición de motivos, reconocer que uno de los mayores retos que enfrenta el país es fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en los asuntos públicos. Desde luego, esto puso fin al debate de si se reconocían o no a esta figura trascendente de participación ciudadana directa. Lamentablemente, en 2012 se omitió modificar el artículo 116 constitucional para ponerlo en concordancia con el artículo 35, lo cual generó una contradicción entre los dos artículos constitucionales, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una visión progresista, creo yo, resolvió dejar en libertad a los congresos de los estados para regular de la manera que consideraran mejor el tema de candidaturas independientes. Cabe destacar que el segundo artículo transitorio de la reforma del 2012 estableció el plazo de 1 año para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones necesarias en las leyes reglamentarias, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Esperemos que con esta reforma político-electoral de 2014 se retome nuevamente esta cuestión. No obstante, ya algunas legislaturas locales sí ya han hecho sus modificaciones en su normatividad. Tal es el caso del Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Querétaro, Zacatecas y Quintana Roo. En estos dos últimos estados incluso se han podido registrar candidaturas independientes en sus respectivos procesos electorales, aconteciendo en el proceso último de Zacatecas el primer triunfo reconocido de un candidato ciudadano en el municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas. Por último, con la reforma constitucional en materia político-electoral de este año, se empieza a delinear el diseño en que deberán operar las candidaturas ciudadanas
al prever a su favor ciertos derechos y prerrogativas. El artículo 41 constitucional regula ahora el otorgamiento de financiamiento público y el acceso a los tiempos en radio y televisión, y se les considera en conjunto como un partido político de nueva creación, para lo cual tendrán derecho a que se les asigne en total el 30% del reparto igualitario, toda vez que el 70% restante es distribuido entre los institutos políticos. En mi concepto, este modelo de prerrogativas para mí es muy moderado, en tanto que hace una diferenciación respecto de las candidaturas de partido que en principio, a mi parecer, carece de una justificación suficiente, en la medida en que tan son candidaturas las unas como las otras, y se presupone que ambas contenderán para el mismo cargo, con lo cual estimo que se podría quebrantar el principio de equidad en la contienda. En nuestro país, el proceso democrático ha experimentado transformaciones importantísimas, ustedes lo saben, pero también registra, y esto hay que reconocerlo, un desencanto de los ciudadanos por todo aquello que implica la política, mucho de lo cual se relaciona con la falta de consolidación de un sistema de partidos competitivo y que se caracteriza por la ausencia de democracia interna. La crítica ciudadana surge también por el alejamiento que se percibe entre lo que los partidos representan y las necesidades cotidianas de la gente. En este contexto, la posibilidad de permitir candidaturas independientes aparece como una opción para mejorar la representación política. Es decir, que los ciudadanos puedan competir por cargos de elección al margen de hacerlo por un partido. Desde mi perspectiva, las candidaturas independientes no impiden el fortalecimiento de un sistema de partidos, porque este no depende solamente del voto el día de la jornada, sino de una serie de factores, algunos provenientes de los propios partidos, tales como la consolidación de una auténtica democracia a su interior, la observancia efectiva a sus ideales políticos plasmados en su normativa y en el compromiso serio que hagan con la ciudadanía respecto de las propuestas de campaña, entre otros factores. Y en ese sentido, desde mi particular punto de vista, candidaturas partidistas y no partidistas pueden caminar en forma paralela, en beneficio mismo de la sociedad, quien verá incrementada la oferta política que se le presenta. Los sistemas democráticos actualmente exigen una participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos públicos. No es posible entender a la democracia como una acción limitada de la ciudadanía para escoger ciudadanos propuestos por los partidos. Debemos concebirla en el siglo XXI que hoy vivimos como una democracia que contemple una mayor intervención ciudadana a través de las candidaturas independientes. Y por ello, bienvenidas sean estas. Muchas gracias.